Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la tercera jornada del Festival de Literatura de Interior Las Cosas del Campo, que recoge el nombre del poemario en prosa de José Antonio Muñoz Rojas, el antequerano que recibió el Premio Nacional de Poesía el siglo pasado. Y Las Cosas del Campo es un festival de literatura, como estamos diciendo todos estos días, que desde esa idea primera, posiblemente demasiado superficial, ¿no? para como lo estoy explicando, de ese sentido de contemplación de la naturaleza y del paisaje que tenía Muñoz Rojas y a partir de dicha contemplación recrear y representar, ¿no? Antes hablábamos de qué debe hacer o cómo debe contar la poesía al amor, ¿no? Pues un poeta, el amor debe representarlo, ¿no? Y Muñoz Rojas, casi con un sentido religioso, lo que hace es representar esa contemplación, por un lado, de la naturaleza, del vínculo que un hombre tiene o adquiere con la naturaleza, y representa el vínculo que ese mismo hombre adquiere con el paisaje, ¿no? Que son cuestiones totalmente diferentes. Hoy tenemos por fin al primer poeta en esta segunda edición de Las Cosas del Campo y, y que además le voy a pedir, ahora lo pasaré a presentar protocolariamente, si eso es posible entre nosotros, porque presentar a un amigo siempre todo se confunde, ¿no? Pero Pablo García Casado es una de las voces más originales de la poesía nacional. Además, el director de la Filmoteca de Andalucía, y esto siempre hay que decirlo porque yo creo que Pablo, además de pensar muy bien lo que le pasa y lo que nos pasa, es un gran creador de imágenes. Para mí la poesía es eso. Para mí tiene la poesía una gran responsabilidad, que es encontrar, antes veníamos en el coche hablando sobre eso, ¿no? Sobre eh, provocar el asombro desde el asombro, ¿no? Y eso se halla aprendiendo a mirar y sobre todo aprendiendo a narrar las imágenes que tenemos que desvelar. Además de todo esto, es un tipo estupendo que ojalá hubiera más hombres como él. Tendríamos sin duda otro mundo. Os pido un aplauso de bienvenida para Pablo García Casado, por favor. ¿Me puedo decir algo? Oye, pues muchas gracias. Ya después de esto solo lo puedo estropear. Yo estoy muy contento de venir al festival, de encontrarme este pequeño milagro, ¿no? De encontrar un festival que hable de que hay muchísimas voces distintas y que todos intentamos contar a nuestra manera cómo vemos el interior, ¿no? Estoy muy contento también de entrar en el selecto club de Cristina, porque eso significa que ya soy alguien importante en España. Sí, sí, tiene la mejor agenda de todo el país. Solamente la reina Leticia le gana, pero por muy poco, pero por nada, por nada. Pero, por ejemplo, la reina Leticia no me tiene a mí, pero ella sí. Dicho lo cual, bueno, tú no tienes a Felipe, por otro lado, pero date tiempo, ¿no? Pero te tengo a ti, que es mucho Bueno, más importante. rey mío. Y, y encontrar espacios para la literatura y para la escritura, ¿no? Que nos ocupa, pues, para un poeta, realmente lo que importa son los que estáis ahí, ¿no? Los que estáis leyendo, los que estáis vosotros, la literatura o la escritura. Me gusta más decir la escritura, porque la literatura es cosa de los filólogos y yo no estoy en ese gremio. Pues creo que sin los lectores, sin quienes están ahí, pues no somos nada, ¿no? Antes de empezar a hablar sobre cada uno, mucha gente, yo mm, él parece que habla siempre como desde la levedad, ¿no? Y dice unas cosas que venía en el coche, claro, con la responsabilidad de que yo iba conduciendo, ¿no? Pero digo, pero es que este muchacho está diciendo cosas muy importantes sobre qué es la literatura, qué tiene que ser la literatura. Y te voy a pedir dos cosas o dos cuestiones antes de empezar a hablar sobre este poemario tan hermoso, que además el otro día dije que es un poemario con el que se puede conquistar el mundo y estoy convencida de ello. Si alguien intenta agredirte, solamente hay que leer un poema de este poemario y quien vaya a violentar dejará de querer ser un violento, ¿no? Cuando lo leáis entenderéis por qué digo esto. Pero antes de llegar a ese momento,
quiero que primero que nos cuentes la anécdota con Muñoz Rojas, por favor. El concejal sí lo sabe porque le dije, bueno, él tiene una anécdota personal con José Antonio Muñoz Rojas. Eso es lo primero que te voy a pedir. Y lo segundo, vamos con esto, ya, con el aperitivo y Bueno, yo ahora tengo 52 años. ¿Eh? Vamos a darle la vuelta al número, ¿no? Y vamos a ponernos en 25 años. Yo acabo de publicar mi primer libro que se titulaba Las afueras. Entonces, era un libro que tuvo una cierta repercusión en el panorama literario español, bajo en valor. Luis Marianson escribió sobre mí en el ABC Cultural, bueno, un montón de cosas, ya con eso ya os digo todo, ¿no? Y bueno, pues me llevó a Tim Gaya, vino a hacerme una foto a mi casa, maravillosa, salí en El Mundo, en fin. Y entonces, en el momento más de gloria, me llama bajando de un avión, era la primera vez que yo me he montado en un avión, un poeta, Miguel Dorf, me dice, mira, te voy a decir una cosa, pero no te pongas nervioso. No te lo he dicho antes, porque sé que te da mucho miedo volar. Pero tu libro está nominado al Premio Nacional de Poesía, el año 1997, o sea, 98. Y claro, claro, yo todos los días digo, a ver si ya lo dan, a ver si ya lo dan. Entonces, ya salió en la prensa. El Premio Nacional de Poesía era José Antonio Muñoz Rojas. ¿Quién coño es este tío? Muñoz Rojas, Muñoz Rojas. ¿Qué es Muñoz Rojas? Con lo bueno que yo soy. Y entonces me pasó, claro, digo, Muñoz Rojas, claro, tiene 80 y tantos años. Siempre se lo dan a los mayores. Pues. Y me llamó, esta gente que te llama, me llamó una señora del Ministerio de Cultura, me llamó para decirme, mira, soy tal, funcionaria del Ministerio, la señora, y te tengo que decir que has estado muy cerca de ganar el Premio Nacional. Pero ha ganado José Antonio Muñoz Rojas. Pero además está muy bien que haya ganado José Antonio Muñoz Rojas, porque a ti, con 25 años, no te viene bien ganar el Premio Nacional. Y digo, bueno, ya. Yo quería casarme. Yo, con ese dinero que me hubiera casado directamente. ¿No? Y entonces claro, yo odiaba ese libro. Yo he odiado durante un periodo de tiempo relativamente pequeño las cosas del campo, ¿no? Y entonces, al cabo, un buen amigo mío, filósofo, amigo de José Carlos Ruiz, compañero de departamento, ya tomamos un café y me lo trae, ¿no? Toma, aquí lo tienes. Y dice, aprende un poco de esto de la... Entonces empecé a leerlo y claro, empecé a leerlo y digo, aquí hay mandanga y manteca de la buena. Hay poco tiempo me di cuenta, digo, este es el lugar, ¿no? Este es el lugar donde tiene que llegar la escritura, ¿no? Esos ritmos. Yo acabo de leer un poema con esa textura, con esos ritmos, con esa potencia, ¿no? De verdad, ¿no? Y bueno, tanto así que al cabo de los días pues fui a comprar. Tardó un poco en llegar el libro y el libro pues ha seguido conmigo todos estos años, hasta creo que hace 2 mudanzas que lo perdí y ahora yo lo he vuelto a recomprar un renacimiento y ha sido una experiencia memorable. Que me llame Cristina para todo esto significa que, bueno, pues que me vino muy bien quizás, a lo mejor no hubiera seguido escribiendo, ¿no? No sé. ahora que utilizas el gerundio, aquí acabas de decir también la responsabilidad o la cierta responsabilidad que hay en la escritura, ¿no? Y antes en el coche estábamos conversando sobre el sentido de la literatura. Y a mí me gustaría que, bueno, cuando algo se nombra por vez primera, ¿no? Cuando estamos hablando del nombre, el mundo se nombra, aunque el tema, el asunto sea el mismo, ¿no? Y la conversación obviamente no puede ser la misma, pero me ha parecido, te estaba escuchando, digo, qué interesante esa manera que tiene de pensar él siempre la escritura, ¿no? La responsabilidad, yo soy de las que piensa que todo creador tiene una responsabilidad. A mí yo no creo creo que son personas normales y corrientes, ¿no? Pues que tributan, que pagan sus impuestos, que se lavan los dientes, que hacen vidas cotidianas, los que se laven los dientes, que esperemos que sean la mayoría, que van al súper, pero hay una cosa que está vinculada a la idea, ¿no? Y que posiblemente los haga diferentes. Otra cosa es que cada uno se sienta diferente. Por ahí en la vanidad y esas cosas no vamos a tocarlas, pero sí quiero que hables de lo importante que es esto al final, ¿no? ¿Quieres que te cuente lo de los ladrillos o no? Venga. A ver, yo es que
los poetas y los escritores en general nos sentimos muy importantes, ¿no? Y entonces, cuando yo digo que que escribe, esto creo que es radical, el poema es del lector siempre. Y cuando se dice eso, parece como un lugar común. Lo importante es el lector, no, lo importante es el lector, no, lector es el que construye el poema. Y yo siempre hago la siguiente, esto suena muy naif, parece poco elaborado, pero yo voy a hacerle el siguiente problema, ¿no? Esto está escrito, este libro y todos los libros del mundo están escritos con palabras. ¿Las palabras de quién son? ¿De quiénes son las palabras? Yo, si quiero construir una caseta para el perro, que no tengo, quiero cambiar el cuarto de baño, yo voy al Leroy Merlin o a la tienda que sea, o al almacén, y compro unas losetas y esas losetas son mías. Están puestas en mi cuarto de baño. Losetas mías, las he pagado yo. Cuando yo digo cada uno es mucha gente, la palabra cada, la palabra uno, la palabra es, mucho y gente, no son mías. Yo las he tomado prestadas durante un periodo de tiempo. ¿El tiempo qué es? El tiempo que yo estoy escribiendo. Entonces la tomo prestada, pero esas palabras no me pertenecen. Ni le pertenecían a José Antonio Muñoz. Muy bien. Y en ese tiempo que el libro está en el archivo número 4 del ordenador, tal, en ese tiempo, sí, ¿vale? En ese tiempo lo retengo, ¿no? Pero una vez que yo hago enter, como se decía, y eso pasa al editor, y eso ya pasa, después de que le da uno el visto bueno, ya el poema tampoco te pertenece. Entonces digo, bueno, ¿y cuánto? Entonces, ¿a qué se dedica? ¿No? Entonces yo me gusta decir que el poeta es un poco un cosario. No sé si conocen la palabra. Cosario es el que trae, el que lleva cosas. Un poco el que cambia las cosas de sitio, ¿no? Y en el fondo, los escritores, los artistas, pues cambiamos las cosas de sitio. Las ponemos aquí, las ponemos. Esto que estaba aquí, esto que estaba allí, ¿no? Y Góngora, que es el inventor de la metáfora, lo explicó. Vamos, una metáfora es una cosa que estaba aquí y esta cosa que estaba aquí y la voy uniendo. Cuanto más lejos está, menos me entero. Pero si está más cerca, me entero mejor, ¿no? Y entonces, una vez que ya el lector, que es el que tiene el libro, el poema no existe si no hay alguien ahí. No existe. Simplemente no existe. Yo lo digo en el último poema. Y en el fondo, yo además lo escribí hace un par de años, 3 años en la lectura, en un suplemento. ¿Qué es la poesía? Bueno, pues, poesía es esto, no es nada. Simplemente es lo que el lector quiere. Y eso es algo muy que desdice muchísimas cosas sobre la autoría, quién es el autor de los textos, la identidad, que es plural, y hasta qué punto uno puede firmar y afirmar que ha hecho lo que ha hecho. Pues yo no lo tengo tan claro. Miren ustedes, yo no lo tengo claro. Yo no tengo claro que yo haya escrito esto, porque en caso son ustedes, sois vosotros, ¿no? Ya que por alusiones, Por alusiones. leemos o lees el último poema. Bueno, voy a leer el último poema, que es como parece que está a punto de terminar el acto, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a leer porque tiene que ver como no está lloviendo, se puede leer el poema. Volviendo a casa, conduciendo bajo la lluvia, por valles y carreteras sinuosas, en el asiento trasero, naranjas, dulces, y una pluma que el alcalde me ha entregado. Os imagino ahora llegando a casa. ¿Qué tal el poeta? Preguntarán mientras dejáis el libro sobre la cómoda, junto a las llaves y el teléfono móvil. Allí quedará esperando a vuestros ojos, a que mañana, o tal vez pasado, vuelvan a dar vida a esas palabras, y que luego, humildemente, se acomode entre otros libros, mejor con Whitman, Pessoa o Gil de Viedma. Ojalá algún día, en un futuro lejano, el azar de otros ojos lo reclame. Ojos limpios y jóvenes, ojos que nunca llegaré a conocer. Por vosotros, por un vosotros presente, por un vosotros futuro,
mereció la pena escribir estas palabras, conducirlas hasta aquí bajo la lluvia, por valles y carreteras sinuosas, sentarme en una sala casi vacía y leer este poema que es vuestro, porque vuestro es el lenguaje, vuestras las palabras con que escribo, vuestro es el poema, os pertenece, no existe si no estáis al otro lado, vuestro es el poema. Como decía el otro, dice, como lo digo, lo hago. Quiero leer dos y te hago Venga, una pregunta. ¿Vale? venga, vale. Voy a leer dos cortitos. ¿Puedo ir a por una botella? Sí. Ya está. Junio. Sentado en el coche, las ventanillas abiertas, esperando a tu hija entre otras hijas que pisan alegres los jardines, los hombros al aire, las risas, el color azulado de las altas sandalias, todas jóvenes y hermosas, como un día tú lo fuiste, y el deseo era una espiga que ardía en las noches de junio, como esta, en la que la ves llegar radiante, feliz, con todo el futuro en sus ojos. Y en la página siguiente, Playground. Y hemos escrito entre todos: un hombre a media jornada, que te alise las estrías, que te haga sentir fruta madura y despierte tu hambre de morder, que no te haga daño ni te pida convivencia. ¿Quién necesita todo un hombre? ¿Para qué si mi vida eres tú, pequeño ángel vestido de superhéroe? Te veo jugar entre bolas de colores, devorando una hamburguesa, y me digo, está bien así, es suficiente. Yo seré tu castillo, yo, tu única centinela, armada de apiretal, y de un trabajo a media jornada. Pregunta. La pregunta, tengo dos cuestiones que no son preguntas, porque en cada poema nos dejan muchos recados. A mí me interesa muchísimo este poemario porque yo en eso me gusta mucho quienes van al terreno de lo híbrido, ¿no? En lo híbrido donde está todo lo incómodo, la crítica y una incomodidad que puede ser cálida, que no tiene por qué ser hostil. Pero dos cuestiones sobre sociales, además, o políticas, ¿no? Cuando digo políticas, digo a lo común, a cómo estamos participando del mundo, cómo estamos construyendo la sociedad y cómo nos estamos relacionando, que eso está muy presente en este libro. Cómo decidimos relacionarnos unos con otras, otras con unos, ¿no? ¿Por qué ponemos tanto empeño en la distancia frente a la posibilidad de la proximidad, que siempre es una opción? Te lanzo esta primero, después vamos con la segunda. Esta ya tiene su mandanga. A ver, porque evidentemente se está bastante más cómodo en tu lugar de confort de tu ombligo, ¿no? Y eso en la poesía hemos vivido mucho, ¿no? Es mucho más fácil escribir de lo que te pasa, de lo que te pasa a ti personalmente, de tu movida personal, como dice mi hijo, dice, pero casi nunca un escritor, o debe, cuando un escritor es importante, y los escritores que a mí me parecen importantes, son los que son capaces de mirar, de quedarse con lo que pasa fuera. El mundo está fuera. Muñoz Roja lo dijo, lo digo yo, ¿eh? Lo dijo el jefe. Digo, tú miras y en lo exterior te cuentas tu vida, y cuentas tu vida a través del exterior. Y para eso tienes que acercarte. El otro día, hace un rato, el fotógrafo se acercaba más. Y entonces hay que acercarse al final y hay que acercarse a tocar lo anterior. En este caso son dos poemas escritos desde una voz femenina, de mujer. Son dos poemas escritos desde la perspectiva. En el primer caso es una mujer que está viendo a su hija pequeña y acordándose de cuando ella era joven, ¿no? Cuando ella era... Y un poema de felicidad, que también los poetas parece que tenemos que escribir solo de la muerte y no, es que hablando de lo bien, ¿no? Cómo mola mi hija que viene con su alta sandalia. Y qué guapa y cómo me gusta mi hija, ¿no? Qué bien lo he hecho, ¿no? Y el deseo era una espiga de junio, ¿no? Y eso me parece que está muy bien.
y la sensación de que era también como ella, ¿no? Me gustaba, yo no sé si al final caminaban por los parterres, me parecía una cosa estupenda. Y luego el caso, porque ahora voy a leer el poema, hay el poema Playground, que está ella mirando a su hijo diciendo, con esto ya me basta, ¿no? Solo necesito apiretal y un trabajo a media jornada. Y los que hemos tenido niños sabemos que en el fondo lo único que importa es eso, apiretal y un negocio y un trabajo a media jornada, ¿no? Porque es tu castillo, ¿no? Y esa sensación de tener tu castillo, de que me basta contigo, ¿no? Me basto contigo, no necesito amor, ni necesito un hombre a media jornada, ¿no? Tampoco lo necesito completo. Todo un hombre, ¿no? Eso de necesitas todo un hombre, ¿no? No hace falta todo un hombre, ¿no? Ahora que has dicho lo del gozo, también nos cuesta muchísimo en este tiempo. Es muy curioso, ¿no? Porque a mí me gusta mucho pensar siempre, posiblemente por no toda la formación científica, al final la formación científica siempre es como estás contrastando, ¿no? La prueba de ensayo y error, siempre estás ahí como... La ingeniera sale O de ti. sea, a veces se impone, sí, ¿no? Pero en esta cosa que tiene la decisión, ¿no? O sea, decidir es una responsabilidad. Y es verdad que estamos atravesando un tiempo en el que parece que nadie se quiere responsabilizar de algo tan pequeño pero tan importante como es decidir, ¿no? Como es la decisión. Pero es curioso porque estos días, yo creo que ayer, especialmente Lorenzo Silva, eh, habló sobre el desánimo, ¿no? Es decir, la facilidad que tenemos hoy en día como sociedad ante la posibilidad de reivindicar el gozo, ¿no? O sea, siempre nos posicionamos en el desánimo, que es un sitio además donde eh, la sociedad es fácilmente manipulable y es fácilmente de ser reducida a algo muy homogéneo, ¿no? Mientras que en el gozo está lo diverso, lo plural, el color y la vida, ¿no? Y aquí hay mucho gozo. Aquí nos atizas bien, porque nos atizas un poquito. Aquí nos atizas un poco como diciendo, oye, quizás no estamos haciendo las cosas del todo bien, ¿no? Pero hay mucho gozo. Para mí el destilado, ya que estamos hablando el destilado de este poemario, es el gozo de la vida. Bueno, que Es ya, la vida a pesar de la vida. bueno, y el jefe, yo hablo de Muñoz Rojas, lo dijo, ¿no? Es decir, un señor que hace construir un universo literario solo mirando, ¿no? Y disfrutando y haciendo y apropiándose de un espacio, ¿no? Es muy elemental, ¿no? Y a veces todos, ¿no? Nos complicamos mucho la vida cuando todo debería ser algo más sencillo, ¿no? Si respiramos, comemos, charlamos, vamos en un coche, nos sentamos a escuchar los pájaros y sin embargo parece que es verdad que a veces que estamos estreñidos intelectualmente, moralmente y emocionalmente, ¿no? Todo debe ser algo más, debería ser algo más sencillo. Creo que la poesía intenta eh, todos los nubarrones que uno tiene respecto a ese desánimo, ¿no? Cristalizarlos, ¿no? Ya que estamos entre científicos, ¿no? El ejercicio de cristalización es muy útil para, el, para subvertir esos deseos no cumplidos, ¿no? Esas emociones no llevadas a cabo, ¿no? Y la literatura permite esas obsesiones, creo que al menos en mi caso, es cristalizarlas, ponerlas en algo. Y yo no digo que duelan menos, ¿no? Pero yo digo que eso ya lo tengo resuelto. Voy resolviendo esas, esas ansiedades. Vas decidiendo, Sí, voy que eso es lo decidiendo, ¿no? Voy importante. decidiendo, ¿no? Voy decidiendo. Sí. ¿Quieres leer uno? Y Sí, sobre ese... voy a leer el de Playground, el mismo poema, pero leído por un hombre. Acordaros, estoy a Piretal, lo veo al niño devorando una hamburguesa, en fin, ¿no? Entonces hay otro poeta, en la otra parte del libro, porque el libro está lleno, hay muchísimos espejos, y sí, yo leo todo lo que quiera, yo he venido aquí a leer. He venido a lo que, tengo poemas que hablan también de Rocío Jurado, sale Barco a Venus de Mecano, en fin. Hay una lista de Spotify con canciones muy buenas y muy malas, y hablo del Zara y hablo de muchas cosas. Y bueno, voy a leer el de masculinidad, de todas maneras, están todos muy bien, los poemas 56. Bueno, pues seguro que este poema yo se lo dediqué a mi padre, ¿no? Porque
porque bueno, también mi padre está muy bien, ¿no? Porque lo digo mucho a mi padre como como un hombre bueno, ¿no? Como diría Cristina. Ser Atticus Finch, ser el hombre que dispara y no le tiembla el pulso y devuelve al sheriff la escopeta, que podría derribar de un puñetazo al insolente, pero acepta que le escupa en la cara. Su mirada es más fuerte que todas las salivas de todos los mediocres, que se enfrenta a todo un pueblo a defender a un inocente y que ha aprendido que no siempre triunfa el bien. Yo nunca he disparado una escopeta. No sé si aguantaría la saliva sobre mi rostro. Me cuesta encajar los golpes y las derrotas. A veces no sé bien si hago lo correcto. Pero entonces surge la figura de mi padre, que no es Atticus Finch y tampoco ha disparado nunca una escopeta, pero sabe decir, sin que le tiemble el pulso, las palabras verdad, justicia, reparación. Yo quiero leer el de Eco, que es, Bueno, con pues, este conquistamos Eco. No pides mucho a la vida, solo que sea benévola con ella, verla cómo crece día a día, verla caminar sola hacia el colegio y después su propio móvil, las llaves de casa, sus primeros secretos. Tú es que no lo entiendes, piercings, tatuajes, las fiestas y la noche. Mamá, solo es un amigo, los fantasmas. Cuando la veas llegar derrotada y sola, abrazarla y decirle yo estaré aquí, siempre a tu lado, y que crees en ella, en esta mancha gris de ecografía que ahora tiembla entre tus manos. ¿Dónde hay más poesía? ¿En la paternidad? hombre, hay mucha... La, se ha escrito mucha y muy buena poesía desde la maternidad. Me parece que en sobre todo a partir de los finales de los años 70 en España y los 80, hay un grupo de mujeres muy valientes que supieron escribir sobre la maternidad sin ñoñadas, sin moñerías. Yo te iba a preguntar por el misterio de la poesía en la paternidad o en la maternidad frente a la vida, ¿eh? Ah, Que yo pero, no le iba a hacer algo binario, ¿eh? no, Yo, paternidad o maternidad. pero digo porque la paternidad, el concepto de ser padre, ¿no? Era algo que estaba escondido en la escritura poética en España, ¿no? Andrés Neumann ha escrito ahora 2 libros sobre la paternidad, ¿no? Y entre y la paternidad como concepto, el hecho de ser padre, ¿no? Es algo que mi madre me ha dicho, eso es algo nuevo, ¿no? Nunca he visto, simplemente no se ejercía. Bueno, pues, salvo excepciones, no se ejercía ni se tenía la entidad de que eso tenía que ver con una... Ser padre era generar un ejemplo, ¿no? Y ya está. Pero no implicaba involucrarte en el día a día de tu hijo o de tu hija. No te involucraba. Era un ejemplo y, y los padres se conformaban con ser un buen ejemplo vital y lo que el niño o la niña pillara de su padre, bien está, y lo que no pillara, hasta aquí. ¿No? Los padres de ahora somos más intensos, como dicen acá ahora. No es que seamos más intensos, que tratamos, nos incorporamos con igualdad, creo, ¿no? O al menos en mi caso, en el crecimiento, en el desarrollo de nuestro hijo, y eso nos genera emociones, como le genera a las madres, ¿no? Podemos decir que también somos madres. No sé qué es ser madre ni ser padre. Eh, Nadie me lo explicó y no, no tengo muy claro, ¿no? No sé si lo hago bien o lo hago mal. Eso no me corresponde a mí decirlo. Pero sí que es cierto que es una idea interesante
involucrarte emocionalmente en la vida de tus hijos. Y eso, y además te voy a decir una cosa, Cristina. No creo que esto sea, no porque sea un padre llamado progre de izquierda o de... No, esto, yo he conocido padres de cualquier espectro ideológico y algo generacional, que se involucran en la vida de los hijos. Y desconozco por qué. Y afortunadamente, siempre que hablamos mal de cómo está el mundo, pues yo creo que eso sí ha sido bueno, ¿no? No sé, tampoco son las 7 de la tarde de un viernes, tampoco vamos a decir que todo está mal, ¿no? Vamos, no quiero terminar así, pero bueno, sobre lo que está mal, que, espera, voy a coger, es que las alergias nos están matando, a los alérgicos estamos... hay muchas cosas que señalan hacia lo que está mal en este poemario, ¿no? Bueno, hay muchísimas imágenes que creas que son espejos, hay, bueno, cómo la gente se está utilizando a la hora de las relaciones afectivas o sexuales, ¿no? El poema, por ejemplo, de Tinder. Hay muchísimo fracaso cotidiano. Hay muchísimo gesto que señala frente a la posibilidad nuevamente de tener una vida digna o completa, o una vida propia, más bien que digna o completa. Lo otro se me ha ido un poco. Pero ante la posibilidad de tener una vida propia, eh, se prefiere una vida a medias, ¿no? Se prefiere incluso una vida basada en lo especulativo. Y eso está muy presente en muchos poemas de este libro. Sí, no es un libro naif, ni es un libro que hable solo de la belleza, ¿no? Yo creo que creo que es un libro que habla creo que quiere ser contemporáneo, ¿no? Y ser contemporáneo significa también, y he utilizado la palabra involucrarte en el tiempo presente, ¿no? Lo decía Ángel González, ¿no? Y creo que el poeta actual, si quiere ser relevante o quiere aludir quiere que Cristina Consuegra te llame, te dice, este libro me ha tocado de verdad, ¿no? Digo, pues, es decir, a mi madre le ha gustado, pero claro, a mi madre no vale, ¿no? Claro que vale, porque mi madre, ¿no? Pero claro, Cristina tiene ya unas pocas de lectura en el cuerpo, ¿no? Cuando Cristina te llama así, que no me tiene por qué regalar el oído, porque Cristina os aseguro que te trata muy bien, pero no regala el oído a nadie, y ya por eso le va como le va. Y ciertamente, ostras, pues yo creo que lo he conseguido, ¿no? He conseguido llegar, atravesar la gelatina de lectores y lectoras como Cristina o como otros lectores, significa que el libro está llegando, ¿no? Que no es una cosa mía. Y esto significa tener una vocación de verdad, ¿no? De ser honesto y no engañar, y no engañarnos, ¿no? La poesía tiene una ventaja respecto a la narrativa, ¿no? Una ventaja y un inconveniente, ¿no? Escribe sobre cosas bastante más nucleares y bastante más esenciales, ¿no? Y luego, como tampoco uno cuenta una historia tan lejana a ti, pues tiene que ver mucho contigo. Y como tampoco uno escribe un libro de poemas cada año, sino que lo escribe cada 4, 5, 6 o 7 años, pues tiene que estar muy bien, porque si no, no hay oportunidad de arrepentirse, ¿no? Y como tampoco no lee tanta gente, pues tienes que atinar el lector que tienes que agarrarlo y no soltarlo nunca. ¿Quieres que lea amor? Sí. Yo quiero leer amor. Yo quiero que acabemos con amor, ¿no? Vamos a terminar así. Es Sí. que es importante, ¿no? Sí. Bueno, yo, antes de leer este poema, tengo que decir que seguro que ustedes habrán oído mucho, ¿no? El soneto ese de Lope de Vega, ¿no? El soneto 147, sobre el amor, ¿no? Desmayarse, tal, no sé qué. Bueno, pues a mí me gustan mucho las versiones, y yo hice una versión un poco iconoclasta, ¿no? Del amor, ¿no? Y espero que os guste, porque a mí me gusta el poema todavía. El poema se llama Amor. Revisar la presión de los neumáticos el día antes de que tu mujer se incorpore a trabajar. Y el nivel del líquido de frenos.
y el de anticongelante. Ver con tu hijo una película japonesa de terror en versión original subtitulada. No dormir esa noche. Desatascar el retrete de tu suegro mientras éste trata de convencerte de las bondades del nacional sindicalismo. Probar la tortilla de patatas con cebolla de tu suegra. Y con tu madre azar un 7 de enero, decirle que no le queda bien la chaqueta gris con lentejuelas, que es mejor la azul, que la hace más joven. Prestar dinero a tu hermano. 3.000 euros para un negocio de piedras curativas. Deprimirte. Querer estar solo, lejos de todos ellos. Despertarte a las 5 de la mañana para recoger a tu hija de una discoteca, esperar a ver si es ella, sí, es ella, y verla llegar borracha y que vomite en la tapicería del coche. Limpiar la tapicería al día siguiente. Darle tabaco a tu padre a escondidas. Ver con él un Madrid-Barcelona. Gritar juntos un gol en el minuto 89. Todo eso es amor. Quien lo probó lo sabe. Bueno, todo es ficción porque yo no he conocido a mi suegro. Mi suegra jamás daría una tortilla de patatas con cebolla. Y no tengo hijas. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos, por Claro, estar con gracias. nosotras. Gracias a vosotros. Ahora a las 7 tenemos a Gervasio Posadas, así que esperamos que sigáis un ratito más con nosotros en las cosas del campo. Ahora seguimos. Un último aplauso para Pablo, por favor.